comenzamos la explicación del tema 1, el origen del ser humano, hominización, evolución y creación. Hemos dividido esta primera lección en los siguientes apartados. En primer lugar, contáis con la introducción. El título de esta es de la antropología implícita a la antropología explícita. Voy a hacer un breve comentario a este primer apartado que tenéis desarrollado en el temario. Se trata de reconocer que todo ser humano, por el hecho de serlo, desde que nosotros nos consideramos taxonómicamente como tales, tenemos siempre, digamos implícitamente, de forma larvada, una pretensión de comprendernos a nosotros mismos. Eso en realidad es la traducción más correcta del oráculo de Delfos, el ser humano como conocedor de sí mismo. Por lo tanto, desde los albores de la humanidad nos ha acompañado siempre una criptoantropología, es la denominación de Latham, que es fundamentalmente lo que nosotros entendemos de nosotros mismos, la pregunta sobre quién soy yo. Esa antropología, cuando se somete ya a la reflexión explícita, es lo que viene a desembocar en lo que llamamos la antropología explícita, en sus múltiples variedades, y de ahí el apartado segundo, que se ocupa justamente de ver los distintos tipos de antropología, fundamentalmente la antropología que llamamos positiva, de las ciencias empíricas, la antropología sociocultural y la antropología dentro del marco de las filosofías del hombre, porque en realidad hay también unas comprensiones culturales del ser humano. Hablábamos de una antropología homérica o una antropología bíblica, incluso desde la teología. Y por último, el último episodio desde el recorrido de esas filosofías del hombre, que es lo que llamamos propiamente antropología filosófica. Pues bien, este segundo apartado tiene como cometido presentar la variabilidad de las concepciones antropológicas desde las distintas ciencias, también desde la propia filosofía, y situar el marco de problemas a los que nosotros nos enfrentamos, distinguiendo lo que es la antropología en esta asignatura de la antropología filosófica. La antropología básica, así llamada, sería la que se encargaría en un primer momento de la sistematización también, como cualquier otra asignatura, en este caso de la pregunta filosófica sobre el hombre, pero fundamentalmente vertida, orientada a la presentación de lo que llamamos facetas, dimensiones del ser humano. En esta primera lección acudiremos después a esa singularidad del ser humano, la hominización versus humanización. En estos dos términos veis algo fundamental que nosotros vamos a ver no solamente en esta asignatura, sino el resto, porque, digamos, el momento en el que nosotros vemos el panorama filosófico y también incluso el proceso de ideas que nos ha tocado vivir en nuestro tiempo, es la siempre tentación de recaer en un tipo de naturalismo. Ese tipo de naturalismo, en el caso de nuestra materia, en la concepción del ser humano, significa primar sobre todo la hominización, es decir, reducir al ser humano como una especie más, incluso con algunos proyectos como los de Peter Singer, por detrás de algunos derechos de otros primates superiores, o bien digamos, concepción humanista que nosotros aquí vamos a presentar. Entonces, en ese tercer apartado está en liza lo que hoy en día se discute, que es si el ser humano es una especie singular, como así, de alguna forma, lo hemos venido señalando en la tradición occidental, hasta, digamos, las pretensiones de Nietzsche y otros autores, Heidegger, de hablar de un poshumanismo. La cuestión de la singularidad del ser humano para nosotros es crucial. Se trata, en definitiva, de reconocer lo que ya Aristóteles dijo, el ser humano como aquel animal que tiene logos, zoon, logo, nejón, y que después nosotros, a partir de Boecio, traducimos por animal racional. Si nos quedamos solamente en la parte animal, entonces quedaríamos en el proceso sin más de hominización y ligaríamos al ser humano, que de hecho está ligado obviamente digamos, al ámbito de lo biológico sin más. El mismo Aristóteles, en el Perisiges, el primer libro, por así decir, de antropología sobre el alma,
que es un tratado de antropología propiamente dicho, el alma no con connotación religiosa, ya hace algunas indicaciones a este respecto, indicando fundamentalmente que no se trata solamente de lo que la biología ha hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos de la misma naturaleza. En ese sentido, me gusta mucho la división que hacía Immanuel Kant, dividiendo la antropología, incluso en sus mismas publicaciones, en estos tres dominios. Lo que la naturaleza ha hecho del hombre, sería sin más una antropología de carácter biológico, naturalista en el fondo. Lo que el hombre ha hecho de la naturaleza, que sería el tipo de antropología social y cultural. Y por último, lo que el hombre debe ser. Ahí entraría lo que hemos llamado después, en el siglo XX, la antropología filosófica, que echa a andar con el libro no acabado, la obra de Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, lo puesto del hombre en el cosmos. Fijaos que los alemanes distinguen Stellung, posición, puesto, de Ort, que es lugar. El libro de Scheler, digamos, atina al proponer una posición singular del ser humano en el cosmos. De eso discutiríamos en la antropología filosófica. Nosotros nos vamos a centrar hoy en esta explicación del punto cuarto, no tanto ya en la singularidad del ser humano, sino en ese momento de crisis que nosotros estamos viviendo ya desde hace algún tiempo y que, en definitiva, es el factor que desencadenó el nacimiento de la antropología filosófica. La necesidad de proponer una idea ontológica, metafísica, si queréis, del ser humano que sirva de base a las otras ciencias y que no consista, sin más, en la mera adición de las comprensiones que tienen las diversas ciencias. Ante ese caos, ¿no?, de diversos saberes, en pluralidad de direcciones, Max Scheler, junto con otros autores, iniciadores de la antropología filosófica, caen en la cuenta de que es necesario proponer una idea previa de lo que es el ser humano. La crítica que se ha hecho a la antropología filosófica es que desde su nacimiento parece que no está libre de prejuicio porque se propone a sí misma como defensora de una determinada comprensión del ser humano, justamente la que ha acompañado a Occidente y muy fundamentalmente con la influencia del cristianismo y el concepto de persona. Bien, nosotros vamos a asistir entonces a la presentación, o voy a hacer la presentación de la crisis de la idea clásica sobre lo humano y el nacimiento de la moderna antropología, donde nos centramos fundamentalmente como estrategia, como herramienta pedagógica en la presentación de dos mitos, podríamos hablar, el mito de Prometeo y el aforismo de la Gaia Ciencia de Nietzsche de la muerte de Dios, que no es una cuestión simplemente religiosa, sino que atisba a proponer el nacimiento de un nuevo ser humano, lo que Nietzsche llama el Übermensch, que a veces traducimos por superhombre, y en realidad la traducción correcta sería el transhombre, es decir, aquel que se traslada a un ámbito de realidad distinta del que hasta en ese momento se había vivido. Lo hablaremos en la presentación. Y por último, el punto 1.5, 1.6 están centrados en ese proceso de la hominización a la humanización, la aparición de la vida, la aparición del ser humano, muy centrado en el concepto de la evolución y del evolucionismo, digamos, la alternativa en principio presentada como no conciliable y después afortunadamente ya va siendo más la conciliación posible porque se mueven en horizontes epistemológicos distintos del concepto de creación, la idea de creación y la idea de evolución, a la que consideramos como un hecho. Otra cosa es la argumentación o la explicación que de ese hecho se puede hacer y que a día de hoy no está cerrada. Pues sin más sigo la explicación, repito, centrándome en el punto 1.4, que es el que voy a presentar en esta clase. Tenéis ahí algunas obras de arte consagradas a este primer mito. Lo que empezamos diciendo es que, utilizando algunas expresiones de Lévi-Strauss, es que la racionalidad mítica, entonces fijaos que no es paradójico lo que estamos aquí indicando, es decir, el mito, en expresión de Lévi-Strauss, agrega un logos de racionalidad, porque al fin y al cabo presenta una comprensión de lo que nosotros somos, de lo que es la realidad, y por lo tanto tiene ya
un proceso de esquematización propio de una racionalidad y por lo tanto no debemos dar como un paso drástico el paso a la filosofía como si del mito al logos hubiera un corte tajante. De hecho, hay mucho de mito en el logos y Platón, por ejemplo, presenta sus grandes diálogos plagados de mitos y también hay mucho de razón en la presentación de los mitos, ¿no? En cualquiera de las cosmogonías, de Hesíodo, etcétera, etcétera. Entonces, el mito se basa también en ese asombro, en esa admiración de la realidad, como nos dice Aristóteles en la metafísica, y nosotros vamos a adentrarnos en esta forma de comprender la realidad que es el mito de Prometeo. El mito de Prometeo, que es en realidad un relato sobre el origen del hombre y la cultura, como puede ser la presentación que se hace en la Biblia, en el Génesis, del problema del surgimiento del ser humano y del mal, pues el mito de Prometeo que Platón inserta en ese diálogo de Protágoras es un mito que nos acerca justamente a ese origen del hombre y de la cultura y nos presenta, lo que a mí me interesa en esta presentación, es la imagen clásica del ser humano. Hemos elegido este mito, podríamos haber elegido, como os digo, otra referencia. La concepción antropológica clásica la presenta Platón en ese mito. Protágoras es, como sabéis, uno de los sofistas más afamados y a él se atribuye, según Platón, la autoría de ese mito. Lo que en realidad estaba en liza en ese diálogo del Protágoras son dos concepciones que, aunque de soslayo, porque no es parte de nuestro itinerario, me gustaría introducir. En primer lugar, tenemos la comprensión de Sócrates, el descubrimiento de la dimensión moral del ser humano, la necesidad de llevar una vida autoexaminada para que la vida merezca la pena ser vivida. Y por otro lado, en esa crisis propia de la época, el nacimiento de esos nuevos ideales y estilos de vida que entran en conflicto con las antiguas tradiciones. Y Protágoras es un ejemplo aclamado de esa nueva sofística como una técnica en el arte de dominar a través de la retórica, como sabéis. Os invito a leer una obra satírica, una comedia en realidad de Aristófanes, Nefelai, las nubes, una comedia breve, pero donde se muestra claramente este antagonismo en esas dos formas de visionar, de comprender lo que es también el ser humano y en este caso la educación. Sin más, ahí aparecería el relato escrito en unas páginas muy bellas de lo que es, digamos, el mito de Protágoras. Decir antes que ese conflicto, esa liza entre esas dos comprensiones de vida se basaban justamente en eso, en ese optimismo pedagógico de los sofistas que hablaban de la enseñanza como un arte, una técnica, techné, que conlleva una especialización, de tal forma que muchos pensamos que lo que Ortega llama la barbarie de la especialización, es decir, la pérdida de la unidad del saber, empieza ya a posibilitarse en esta comprensión sofista. Y Sócrates, en cambio, duda justamente de esa posibilidad de transmitir con idénticos medios a las otras artes las virtudes, que es la enseñanza moral, ¿no? Si los buenos se hacen buenos, no es por obra de los cuidados del hombre, sino por un saber innato que está inserto en cada uno de nosotros como dimensión propia. En cualquier caso, este no es nuestra discusión se centra en ese mito de Prometeo, y que todos conocéis y que sin más leo algunas de las frases, aunque tenéis a disposición tanto en el texto escrito como en la diapositiva. La belleza del estilo nos retrotrae a una época, digamos, impresionante en la misma forma de presentar, es de una belleza que merece la pena destacarse. Hubo una vez un tiempo en que existían los dioses, pero no había razas mortales. Empieza describiendo el robo del fuego, digamos, la necesidad de distribuir a las criaturas todos los recursos posibles. Por último, al final, la necesidad de dotar al ser humano, una vez ya agotados los recursos que habían sido suministrados al resto de seres,
la necesidad y la complejidad de dotar al ser humano en todas sus capacidades. Es importante que nosotros, veamos en los últimos párrafos lo esencial que a nosotros queremos destacar de este mito. Puesto que el hombre tuvo participación en el dominio divino a causa de su parentesco con la divinidad, fue, en primer lugar, el único de los animales en creer en los dioses e intentaba construirles altares y esculpir sus estatuas. Bien, vamos a hacer sin más una explicación para no, perder el tiempo en la lectura, que desde luego invito a que hagáis con detalle. Nosotros quisiéramos adentrarnos en esta comprensión que subyace en el fondo de este mito y poner el acento en algunas de las ideas que a nosotros nos interesa más allá de la letra del mismo texto. Bien, lo que se dice ahí, lo que en nosotros detiene nuestra atención es la concepción, repito, del ser humano que subyace en este mito. Y la pregunta que yo voy a lanzar es, ¿puede alguien de nosotros identificarse con esta imagen? Podríamos, repito, haber escogido otro tipo de mitos, pero ¿puede el hombre moderno seguir creyendo, como afirma el texto, que hemos sido formados por los dioses a partir del barro, o que hemos surgido literalmente de la tierra y del fuego? Más bien no estamos convencidos, y adelanto ya la contestación, de que el ser humano es un producto natural y no ninguna creación divina. Esto marcaría un antes y un después en la comprensión lógica del ser humano. La concepción moderna, ligada a una concepción naturalista del propio ser humano, y la concepción clásica, ligada más a la tradición religiosa y mítica, por lo tanto, en muchos aspectos. Creo que estamos de acuerdo si afirmo que el hombre moderno se concibe a sí mismo como el resultado espontáneo de una evolución que nosotros tildamos absolutamente natural, cuando no naturalista. Pero hay que resaltar otro elemento del mito. Si os habéis fijado, el relato insiste en la necesidad que tiene Prometeo de robar a los dioses algo que supla, de algún modo, la carencia, el déficit que había dejado la falta de previsión de Epimeteo. Lo que se esconde detrás de esta acción, como os indico en el texto, sin escrúpulos por parte de Prometeo, que dio lugar al castigo de los dioses, es la idea de que todos los talentos de los hombres, esto es lo importante, en el caso representados por la técnica, la ciencia, el fuego, todas esas capacidades del ser humano que los dioses nos dotan, la cultura, en definitiva, no son sino dones robados a los dioses. Claro, naturalmente esa tesis, ya no solo la primera de que hemos sido creados por los dioses, sino que esta segunda, que nuestras capacidades también devienen de una intervención suya, no podemos compartirla. El hombre moderno no comparte, no aceptamos ya que la ciencia, sin más, deba limitarse a contemplar sabia, reverentemente, un universo salido de las manos de los dioses, ni tampoco entendemos que la técnica sea como algo absolutamente elemental, ¿no?, viéndola simplemente como un apéndice, una prolongación de nuestras manos. Nuestra ciencia moderna, nuestra técnica, se caracterizan no por la asunción de algo que nos ha sido dado, sino por su poder transformador de la realidad. Y aquí tendríamos que hacer mención de las grandes reflexiones que han hecho Heidegger, entre otros, sobre la técnica. Por lo tanto, no solo la técnica como la ciencia, sino también nuestras mismas fuentes energéticas se alejan justamente de esa representación naif del fuego, ¿no? Y el mismo grado de complejidad, insisto, han adquirido nuestra ciencia y nuestra técnica. La mentalidad, por lo tanto, moderna, sostiene en definitiva que somos nosotros los únicos responsables tanto de nuestro destino como de nuestras acciones. Esa es la idea fundamental que yo quiero resaltar. Somos nosotros los únicos responsables, no debemos ni nuestras capacidades, ni nuestra propia existencia a ningún Dios que nos haya creado o nos haya capacitado.
Y de la misma forma, en nuestro origen, no nos vemos a nosotros como un regalo de los dioses, sino sobre todo, insisto, como un producto natural, ni tampoco nuestras capacidades. Por lo tanto, ni en el origen ni en nuestra especialización nosotros debemos nuestra capacitación a los dioses, sino que nos concebimos a nosotros mismos de una forma muy alejada de esa imagen tradicional. Pero el mito no se contenta simplemente con esas capacidades, ¿no? La última parte del mito, como os indicaba, resalta más si cabe, como indico en esta diapositiva, el contraste, la diferencia entre el hombre antiguo que dejó de ser ya y el hombre moderno que seguimos siendo nosotros. Por lo tanto, no se trata ahora de proponer realizar una imposible transmutación del lugar histórico, sino de cobrar conciencia, que es la pretensión que anima a esta exposición, del puesto, indico otra vez la misma palabra que os dije antes de Scheller, no un lugar, el hombre no ocupa un lugar como un animal ocupa un lugar en el medio, sino que ocupa un puesto en algo que llamamos así como el universo. El ser humano, como sabemos en el mito, necesita un regalo más, no le es suficiente esas capacidades que se le ha otorgado, sino que necesita algo que es algo mucho más importante para él. En cualquier caso, ese hombre moderno, tan distante de lo que aquí se nos está presentando, cada uno de nosotros, insisto, de ningún modo se ve ya a sí mismo como un regalo de los dioses, todo lo más, como vengo insistiendo, en un producto, un resultado causal, natural. No considera tampoco que sus dotes naturales, como resumen la ciencia, la técnica, la energía, pueden ser atribuidos a los dioses. Él no debe nada a nadie y solo él es el responsable de haber llegado casi al infinito en su esfuerzo por transformar la tierra y la vida en ella. La cultura, por lo tanto, le pertenece. Pero no se trata únicamente de que nos experimentemos a nosotros mismos como independientes de los dioses, es que en el fondo más íntimo este hombre, cada uno de nosotros, insisto, ha comenzado a sentirse ya a sí mismo como si él fuera Dios. Y esta es la gesta, la hazaña fundamental de la modernidad, el giro antropológico que la define, que está subyaciendo en todos sus planteamientos y que nosotros vamos a poder acercarnos en la comprensión que Nietzsche ha hecho del mismo. Pero antes, como os indicaba antes en la exposición, y no quisiera que pasara desapercibido, os decía que el ser humano, en el concepto del mito, necesitaba un regalo más, para que no acabáramos destruyéndonos a nosotros mismos. Es entonces cuando el mismo Zeus, el padre de los dioses, se compadece del ser humano y le entrega algo para nosotros definitivo. Le entregan las virtudes políticas. Esas virtudes políticas son el respeto a los dioses, la justicia, el sentido moral. Recuerden ustedes o recordad vosotros que al comienzo de la presentación del mito hice una alusión muy ligera a ese antagonismo entre Protágoras y Sócrates. Y de lo que se trata es que Protágoras, según dijimos, intentaba convencer a Sócrates para que aceptase que la excelencia, la arete, la virtud, en este caso la virtud política, a diferencia de las otras virtudes técnicas, ha de ser tenida también como cosa de todos. Pues de lo contrario, según Protágoras, no existirían las ciudades. Luego volveremos seguramente a esta discusión, pero lo que quiero destacar es que el hecho de que esos dones morales, la justicia, el sentido moral, el respeto a los dioses, es decir, la religión, el culto adecuado a los mismos, según la acepción ciceroniana, las virtudes políticas, a diferencia de los otros dones, deben ser poseídas por todos para que cada uno, sin delegar en nadie, sin que nadie le represente, puede llegar a ser el mismo justo, ético y religioso. Por lo tanto, la voluntad de Zeus, expresada en el mito, es que cada persona posea el sentimiento religioso, sin necesidad incluso de un culto externo, o que tenga la idea del sentido de justicia sin que ningún tribunal tenga tampoco que ayudar a distribuirla. Por lo tanto, esta última parte del mito de Prometeo resalta aún más si cabe justamente ese contraste o diferencia entre el hombre antiguo y el hombre moderno. Ese hombre moderno es el que ha comprendido de forma genial Friedrich Nietzsche. Esa es la concepción moderna que nos acompaña a día de hoy y que yo voy a presentar
en la lectura del aforismo 125 de la Gaia Ciencia, del Gai Saber o del el saber gallardo, como lo presenta Nietzsche, escrito en un momento crucial de su vida, en la Gaia Ciencia, un libro de 1882. Dice él en ese texto, que os presento a continuación, en un texto también bellísimo, del que vamos a extraer una gran sabiduría en cada una de las afirmaciones de este genial autor. Como sabéis, Nietzsche pasa por ser una de las cúspides más elevadas de la expresión alemana y merece la pena acercarnos a la, digamos, expresión literaria de este gran autor, el modo de escribir, el modo de expresarse, cada una de sus afirmaciones filosóficas. En realidad dice él que estamos, ese anuncio del loco, el término loco nosotros tendríamos que traducirlo correctamente, el alemán es Verrückt. Verrückt es el que le da la espalda, ¿no? El trastornado, literalmente. Nosotros utilizamos también en nuestro español o castellano este mismo término, el trastornado, para referirnos a una persona demente. No es tanto el demente, sino el que habita otro ámbito, el que digamos, da la espalda a lo anterior para enfrentarse de un modo nuevo a lo que está por venir, ¿no? El loco es el hombre que ha cambiado de sitio, que ha mudado, que ha dejado de ser hombre, en definitiva, para convertirse en un Übermensch, un transhombre, un superhombre. Ha salido, por lo tanto, fuera de sí, y ese es el trastorno propio. Ese es el significado, repito, profundo de ese término acuñado por Nietzsche. Ese transhombre es ese ser que camina más allá, por encima del hombre anterior, y ese es el hombre loco, el tolle Mensch, que habla Nietzsche. Se ha vuelto otro en la medida que ha salido del plano del hombre antiguo. Tenéis el texto, que es, repito, un texto bellísimo. Es el momento en que Nietzsche ha abandonado ya la docencia, después de 10 años, se ha ido a descansar a Sils Maria, en la Riviera italiana, y escribe este texto de la Gaia Ciencia un poco antes de su otro gran libro, del Así habló Zaratustra. En realidad, lo que Nietzsche quiere formular en este texto es, por primera vez y de manera más plena, el tema de la muerte de Dios, que ya de alguna forma explícita también había anunciado el mismo Hegel en un escrito, un opúsculo muy pequeño, Saber y Creer. En esta ocasión, Nietzsche plantea esta cuestión en conexión directa con las consecuencias que tiene ese ocaso de la religión. Piensen ustedes en las dificultades, en la decadencia que estaba experimentando la religión tras el jaque mate que le había asestado la ciencia. En los apuntes hablaremos a partir de Freud de esas inflexiones que ha sometido las distintas revoluciones a la idea de hombre. Pero Nietzsche es, desde mi punto de vista, junto con Heidegger, los autores, y no en vano Heidegger ha hablado mucho sobre Nietzsche y lo ha estudiado con detenimiento en los años después de su mal paso por el nazismo y su año de rectorado. Él se le deja, no es que deje voluntariamente, sino se le aparta de la docencia y se dedica durante los años 42-43 a profundizar en la obra de Nietzsche y escribe dos grandes, gruesos volúmenes sobre él. Bien, estos dos autores, Nietzsche y Heidegger, que reflexionan sobre Nietzsche, son los que muestran fundamentalmente, digamos, la influencia más destacada en nuestra cultura actual. Y de lo que pretende Nietzsche en ese texto no es sin más diagnosticar la ausencia, el eclipse, el abandono de la creencia, de la religión, el fracaso de las religiones o el pronóstico que también hiciera Marx de la desaparición de lo religioso, ¿no? Ni mucho menos. Incluso él dirá que todo esto son sombras que pasarán milenios hasta que nos demos cuenta del resultado. No, le interesa destacar sobre todo las consecuencias que acarrea esta muerte de Dios, que, repito, no es, en la comprensión también que a Heidegger hace del texto de Nietzsche, no es tanto una comprensión religiosa de esa muerte de Dios, de la desaparición, de la increencia, del fenómeno de la increencia o de indiferencia religiosa, cuanto el significado metafísico, porque al fin y al cabo el término Dios, el concepto, la idea, la palabra Dios, lo que hace es ponernos ante el todo, como dirá un gran teólogo, Rahner. El término Dios, como dice también Hegel,
es justamente el término primero de la filosofía y el último, como la clave, como la dovela. Toda la historia de la filosofía en realidad, dice Hegel, es una teodicea, una justificación de ese concepto, y por lo tanto el término Dios está ligado al concepto de ser y a lo que llamamos los trascendentales del ser, el bien, la verdad, la belleza. Pensad que Platón, para referirse a Dios, además de como demiurgos, como el demiurgo, el artesano, habla de la idea de bien, que esa idea que está más allá de la esencia, epekeina tesusías en la República, para considerar que la idea del viento, agazón, es lo divino, en definitiva, ¿no? Bien, en ese texto se destacan algunas cosas que para nosotros son cruciales. En la anterior diapositiva se habla fundamentalmente de cómo concibe a sí mismo la pretensión Nietzsche. Nietzsche se considera a sí mismo que es dinamita y que ha llegado demasiado pronto, dinamita para toda la cultura. Los elementos fundamentales, no voy a hacer ahora una presentación de Nietzsche, pero sí que me interesa destacar para comprender bien el texto, son fundamentalmente estos dos conceptos antagónicos de la vida que él propone, de la vida como impulso sensible, lo dionisiaco frente al resentimiento del crucificado. Dionisio contra el crucificado, acabará diciendo él, ¿no? Frente a esa moral del resentimiento, esa moral de esclavos, ¿no? Esa moral del dromedario, las creencias, los valores y Dios, él propone el valor de la vida, la voluntad de poder, que ha sido asimilado por la influencia de otros autores, el amor a lo dado, el amor fati y el concepto de superhombre, que es ese hombre que se atreve ya a pensar al margen, por encima o superando el concepto metafísico de Dios. La primera, digamos, conclusión a lo que llamamos es que la religión está puesta en el banquillo de los acusados, desde el positivismo, el humanismo marxista y el nihilismo, que es la propuesta nietzscheana. La ciencia se ve a sí mismo como el único sentido. Tenéis, desde luego, la figura emblemática de Comte. Ese paradigma religioso ha pasado al estado científico. Después, el humanismo-marxismo, el hombre como único proyecto, los autores Feuerbach más, y el nihilismo, nihil, nada, el vacío, la pérdida de valores que propone Nietzsche. Fijaos que no es un vacío que haya que llenar. Es decir, Nietzsche no propone una nueva moral, sino la superación de la moral, más allá del bien y el mal. Esa es la propuesta, digamos, de lo que él llama para sí mismo el nihilismo consumado. Por lo tanto, esos tres términos que ahí aparecen, nihilismo, muerte de Dios, desaparición o muerte incluso del ser humano, van ligados. La concepción nihilista que sucede tras la muerte de Dios y ese lugar que queda en vacío, en la nada, conlleva también, y esa es la gran interpretación que muchos autores, empezando por Karl Barth, han hecho del texto de Nietzsche, conlleva la muerte de Dios también, la desaparición del hombre. Entender la desaparición no como la desaparición física, sino la comprensión que hasta ese momento se había tenido tradicionalmente del ser humano. El final, por lo tanto, del dominio de las religiones, la supresión de esa antiguaya, como la llama Nietzsche, del cristianismo, el concurso de la ciencia dan lugar a la eliminación de Dios, es decir, al nihilismo y, por lo tanto, a la muerte del hombre. Esa es la tesis que yo propongo a la hora de analizar este texto y que coincide con la comprensión que también ha hecho Heidegger del mismo. La consecuencia, por lo tanto, inmediata que trae consigo la afirmación de la muerte de Dios no es que este hombre deba ocupar ahora el lugar de Dios, no se trata de endiosar a Dios. Es mejor, según la comprensión de Nietzsche, que este lugar quede vacío para que así él mismo pueda hacerse incluso Dios. El hombre moderno, borrando los límites que aún le han encadenado a la tierra, ha volado hacia el infinito, perdonad por esta forma un poco, digamos, poética de presentar o lírica las expresiones, sin ser quizá aún consciente de ello. Repito que hay que hacer una lectura sosegada de ese texto de Nietzsche para ver algunos de los elementos de esa gran hazaña que consiste justamente en la muerte de Dios y que el mismo Nietzsche subraya en letras. Fundamentalmente lo hemos hecho nosotros, ¿no? Dice, ¿quién ha podido, ¿no? Beber el mar, borrar el horizonte, en esas metáforas que él expresa la muerte de Dios? Sin embargo, lo hemos matado. ¿Y cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido vaciar el mal? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos
cuando desencadenamos la Tierra al Sol. El Sol, el horizonte, el mar, son algo más que imágenes, no son metáforas de otras tres grandes magnitudes de densidad histórica. El mar está referido a la idea de infinitud, del ser. El horizonte, en referencia a la verdad, y el sol a la imagen de la idea del bien, como sabemos en el símil platónico. Por lo tanto, la acción de matar a Dios equivale a la eliminación por parte del hombre del mundo suprasensible, de los valores que hasta ahora lo habrían acompañado, ¿no? Hay una clara intencionalidad, en la escritura de Nietzsche, y es concienciar al hombre del puesto que él mismo ha conseguido con esa gesta de incalculable trascendencia, ¿no? Independizarse absolutamente de Dios y del mundo, de lo suprasensible, de esas ideas, de esos valores, es algo para nosotros desacostumbrado, enorme, de una gran trascendencia, y que todavía seguramente, dice él, hemos llegado demasiado pronto, porque todavía las sombras de las religiones siguen todavía proyectando sobre nuestras vidas y nuestras existencias. La experiencia honda, el mayor y el más esencial de los signos de nuestro tiempo, si queremos utilizar esta expresión, es que la humanidad no pretende ya, como sucedía en el viejo relato del Génesis y también en el de Prometeo, ser como los dioses, contentarnos con ser semejantes a ellos o rivalizar con los dioses. A lo que realmente aspiramos es en el fondo a ser dioses en persona. Y ese es el anhelo secreto abiertamente confesado o no tematizado. Ese es justamente intentar nuestra divinización. Y esto significa, de hecho, un planteamiento de la cultura absolutamente distinto del que nosotros habíamos venido haciendo hasta ese momento. Lo que está todavía por ver, y eso es lo último que quisiera apuntar, es si en este nuevo concurso, si en este nuevo transcurso para el ser humano, desligado de los dioses, incluso de la metafísica, por así decirlo, este hombre sometido a la ciencia va a salir airoso. No resulta una verdad apodíctica que nosotros podamos llegar a ocupar el puesto de Dios. Y en todo caso, no es nada seguro que de poder lograrlo, esto significa despejar satisfactoriamente todos los temores que albergamos acerca de nosotros y de nuestras posibilidades reales. Y de hecho, cuando nosotros tenemos que vislumbrar a modo futuro nuestro día o nuestro mañana, lo vemos con tintes, pongamos, apocalípticos, y eso lo tenemos reflejado en multitud de obras de arte y desde luego películas en la cinematografía. ¿Cuál es el problema? Estas dos últimas diapositivas. ¿Por qué el hombre hoy es consciente de que no se conoce a sí mismo? En realidad, lo que le ha sucedido al hombre actual es que ha dejado de saber lo que era, y esta es también una constante histórica en todas las crisis. En momentos de crisis, de cambio cultural, como es nuestro momento, un cambio radical, no un cambio de tiempo, sino un tiempo nuevo, exige al hombre rehacer el propio concepto de lo que él es para poder definirse e identificarse a sí mismo y a todos aquellos que integran el grupo de humanos con los que conviven. La tarea, por lo tanto, urgente, y ese es el propósito, es formular de nuevo ese concepto, esa esencia de hombre. Ese es el propósito, desde luego, de la antropología filosófica y también de nuestra materia, de algún modo. Necesitamos, por tanto, volvernos al hombre para recuperar su verdadera esencia. Solo así podremos sanar esa enfermedad mortal que consiste en el olvido del hombre y el ocaso de la cultura al que este olvido nos aboca. Muchas gracias. Termino aquí la explicación.